condenación hay y la vida en el Espíritu. Antes de entrar a la lección, ¿los niños ya los mandamos? Ok, es que ya está pero no, ya es un joven. Alguien, antes de entrar a la lección, ¿alguien quiere o quisiera decir algo acerca desde que hemos comenzado? Ahí la cita es en Romanos 8, del 1 al 11. Ahorita búsquela. ¿Alguien, y ahorita entramos en la lección, ¿alguien quiere decir algo de qué ha aprendido que desde que empezamos la epístola a los romanos? ¿Alguien? Nuestra condición. ¿Qué recuerda del capítulo 1 al capítulo 7? ¿Qué trató Pablo durante todos esos capítulos? Pablo, del capítulo 6, capítulo 7, hablaba del pecado, la condición, el pecado nos condena. Capítulo 1, la depravación humana, de la raza humana, todos somos pecadores. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron. Y Pablo condena, tanto judíos como gentiles, todos están bajo la misma condenación. Entonces, trata desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, hermanos, la condición y las consecuencias del pecado. O sea, podemos ver, hermanos, ahí el apóstol Pablo revelando la condición y las consecuencias del pecado. Pero entramos al capítulo 8, hermanos, y ahí podemos dar un fuerte amén y una exclamación de victoria. Si nadie, ¿verdad?, quiere decir algo, seguimos en la clase. Bueno, ninguna condenación hay y la vida en el Espíritu. Romanos 8 del 1 al 11. Vamos a la lectura y luego ya oramos, entramos a la enseñanza. Ahora pues leemos alternadamente, yo leo el versículo 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 11. ¿Listos? Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Para que la justicia de la ley se vive por nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque lo que parte de la carne es muerte, pero lo que parte del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Todos juntos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús y la vida en el Espíritu. Romanos capítulo 8, hermanos, es ampliamente reconocido como el capítulo teológico, espiritual y pastoral de toda la epístola a los romanos. Aquí Pablo pasa del conflicto a la libertad. Había un conflicto, ¿verdad? Y aún hay un conflicto, pero, hermanos, tenemos la victoria. Del conflicto a la libertad, de la impotencia a la vida, de la lucha interior a la seguridad que Dios nos da, hermanos, en Cristo Jesús. No hay exageración en afirmar que Romanos 8 representa una de las exposiciones más completas de la vida cristiana en todo el Nuevo Testamento. Oh, hermanos, el capítulo 8 es un hermoso capítulo. Usted ahí nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? A los que Dios ama, todo ayuda a bien, dice Romanos 8:28. Hermanos, y en Cristo somos más que vencedores. Ninguna condenación hay, versículo 1, para los que están en Cristo Jesús. Este capítulo no contradice Romanos 7, que somos pecadores, fuimos vendidos por el pecado, estamos condenados.
Entonces este capítulo no lo contradice, sino ¿sabe qué hace este capítulo? Resuelve el problema que hay en la vida de toda persona a través, escuche, de Jesucristo. El problema diagnosticado en el capítulo 7 encuentra aquí su respuesta plena. Lo que la ley no pudo hacer, Dios lo ha hecho a través de Jesucristo. Lo que el esfuerzo humano no logró, lo podemos lograr a través del Espíritu que mora en nosotros, el Espíritu Santo, hermanos. Romanos 8 describe una vida no definida por condenación, no gobernada por la carne y no sostenida por esfuerzo propio, porque nadie, hermanos, puede, sino por la obra continua de Dios a través de su Espíritu Santo, a quienes Dios ha salvado y en quienes mora el Espíritu Santo en el corazón de cada creyente. En primer lugar, número 1, hermanos, no hay condenación. Versículo 1, Romanos 8 dice, ahora pues, después de todo lo que el apóstol Pablo había dicho, y en el contexto más cercano del capítulo 7, pero podemos mencionar del capítulo 1, hablando del pecado, la depravación humana, ¿verdad? El pecado nos mata, todos estamos bajo condenación, la paga del pecado es muerte, y hay una lucha interna dentro de nosotros, y Pablo da una contundente afirmación, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. La palabra o la expresión ahora pues es un cambio radical de estado o de posición. Estas dos palabras marcan una transición histórica y espiritual, hermanos. El ahora conecta directamente con el clamor que Pablo hizo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Capítulo 8, versículo 1, Pablo dice, ahora pues, donde antes había conflicto, ahora hay una nueva realidad. Y no se trata de un progreso gradual, sino de un cambio, hermanos, de régimen. Dice Pablo, ahora pues, ninguna condenación. Declaración absoluta. Pablo no dice, ahora tenemos menos condenación, ahora somos menos culpables. No, dice Pablo, ninguna condenación. Una declaración, hermanos, contundente y absoluta. Ninguna, hermanos, ninguna condenación. Esto no es una emoción ni un precepto subjetivo. Es un veredicto judicial definitivo. Y Pablo dice, ninguna condenación hay. El creyente ya no vive bajo acusación, hermanos. Esta afirmación no depende del desempeño diario. Es que me tengo que portar bien. No, nos tenemos que portar bien todos, pero no depende de que me tengo que portar bien, porque la Biblia dice, Eclesiastés, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. No depende de lo que yo haga, hermanos, sino de lo que Cristo ya hizo y la decisión que hemos tomado en poner nuestra fe en Jesucristo. Y en la posición que ahora estamos, ninguna condenación hay. ¿Para quiénes, hermanos? ¿Para quiénes? Bueno, el versículo nos dice, para los que están, ¿en quién, hermanos? En Cristo Jesús. Oh, hermanos, si usted lee el Nuevo Testamento, las epístolas de Pablo, las cartas de Pablo, más de una vez usted va a encontrar esa expresión, en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. En Cristo no hay condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en Cristo. No es para todos, para todo aquel que está en Cristo. La ausencia de condenación no se basa, hermanos, en perfección moral, porque pregunta, ¿quién, verdad, es perfecto aquí, humanamente hablando, moralmente? Todos de una u otra manera fallamos. Pero hermanos, no hay condenación en una persona, y es Cristo Jesús. Entonces la espera de la vida, de la nueva expresión en Cristo, es una de las más profundas de toda la teología paulina. Describe una nueva ubicación espiritual. Ahora estamos en Cristo. Antes estábamos sin Cristo, sin esperanza, condenados, camino al infierno. Pero ahora estamos en Cristo, perdonados, justificados, salvados, hermanos. No hay condenación. El creyente ya no se define por Adán. Antes, ¿verdad? Nos identificábamos con Adán. De quien nosotros venimos, primer hombre en la tierra. ¿Y en qué sentido nos identificábamos? En el pecado que nos heredó Adán. Pero ahora, hermanos, ya no nos identificamos ni nos definimos por Adán, por la carne,
sino por una unión nueva en Cristo Jesús. El primer versículo establece una de las verdades más importantes de la fe cristiana, hermanos. Un grito de victoria. Capítulo 7, Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora Pablo, hermanos, él mismo da la respuesta: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Oh, hermanos, si usted está en Cristo, gócese, alégrese. Amén. Porque lo peor que nos puede pasar es que venga la muerte a nuestra vida, pero la muerte nos lleva a la presencia de Dios. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. En segundo lugar, veamos la base de la ley del Espíritu. ¿En qué se basa? Ya no hay condenación, hermanos. Versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos leyes que menciona el apóstol Pablo. Dos principios operativos. Aquí Pablo usa ley en un sentido funcional, no legislativo. Se refiere a principios activos que gobiernan la vida. Versículo 2, porque la ley del Espíritu, hablando del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, de vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. La ley del pecado y de la muerte, el principio descrito en Romanos capítulo 7. Y que Pablo estaba tratando en el capítulo 6 y los primeros capítulos. Y la ley del Espíritu de vida, un nuevo principio que gobierna, hermanos, al creyente, la ley del Espíritu. No la ley, hermanos, del pecado y de la muerte. El Espíritu menciona aquí el apóstol Pablo como agente de liberación. La liberación no ocurre por fuerza de voluntad, sino por la acción del Espíritu. El Espíritu no solo perdona, rompe el dominio del pecado. Esto responde directamente al dilema de Romanos 7. El creyente ya no está atrapado en una lucha sin salida, hermanos. Y ciertamente usted dirá: bueno, pastor, pero entonces todavía pasamos esa lucha. Sí, hermanos, pero esa lucha no nos agobia, esa lucha no nos atormenta, porque sabemos que en Cristo Jesús no hay condenación. En Cristo Jesús, ¿verdad?, tenemos vida eterna. Yo no sé si usted ha leído un poco el testimonio de Martín Lutero. Era un monje católico, por supuesto. Y él era un monje que vivía muy estrictamente, tratando de lo que él hacía, sus obras, poder ganarse la justificación, la salvación delante de Dios. Se golpeaba el cuerpo y hacía tantas cosas para ganarse el favor, y nada le daba paz en su corazón, hermanos. Hasta que un día Martín Lutero, leyendo el libro de Romanos, encontró que el justo por la fe vivirá, la fe sola, nada más. Y ahí él reconoció y pudo tener esa libertad que no encontró, hermanos, en todo lo que él hacía. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es el Espíritu de Dios al que proporciona la victoria. Y es el Espíritu, ese Espíritu es la posesión de todo verdadero hijo de Dios. Pablo identifica 5 liberaciones en Romanos. Libertad de la esclavitud del pecado. Ahora en Cristo Jesús, el Espíritu, la ley del Espíritu que menciona, hermanos, nos liberta de la esclavitud del pecado. Romanos 6, del 16 al 22. No vamos a ir por el tiempo. De la condena, hermanos. Romanos 8:1, ninguna condenación hay. Del poder del pecado y de la muerte, Romanos 8:2. Y una liberación de toda la creación de Dios. Dice que la creación misma gime por ser liberada de la maldición que también la creación, hermanos, sufrió consecuencia del pecado. Romanos 8:21 al 23. Después lo estaremos mirando. Versículo 3 dice la palabra de Dios: porque lo que era imposible para la ley, dice Pablo, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahora hablando del hombre, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La impotencia de la ley correctamente explicada. La ley no es débil en sí misma, es débil por nosotros, por la condición del hombre, hermanos, por la carne.
problema nunca fue la norma, sino la condición humana. La ley puede señalar el camino, pero no puede dar la fuerza para recorrer ese camino, hermanos. Pablo señala que la ley no tenía el poder porque fue debilitada a consecuencia de la raza humana, nosotros. La ley mosaica trajo ira sobre las personas y solo pudo hacerlas conscientes del pecado. Por lo tanto, causó que el pecado aumentara, reveló la abundancia del pecado, como ya lo hemos estudiado en las lecciones pasadas. Y como resultado final, hermanos, la ley produjo la muerte, por lo que no tuvo poder para quitar la condenación, porque la ley revela el pecado. Dios toma la iniciativa. Entonces, al mirar, hermanos, la condición del hombre, la ley revela el pecado, la ley hace ver la abundancia del pecado, la ley condena y la ley mata. Dios en su misericordia, en su amor, en su gracia, mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos. Dios toma la iniciativa. Pablo enfatiza que Dios hizo lo que la ley no pudo. Salvación no es cooperación entre Dios y el ser humano, es iniciativa solamente, únicamente y soberanamente de Dios, hermanos. La encarnación como estrategia redentora de parte de Dios, dice el versículo 3, porque dice lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne. ¿Qué dice Juan? Capítulo 1, versículo 14. ¿Alguien lo sabe? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria, como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Está hablando de la encarnación. Y dice, versículo 3, sigue diciendo, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto afirma, hermanos, la plena humanidad de Cristo, sin implicar el pecado en Él. Ahora, en semejanza de pecado, pero hermanos, Él nunca cometió ningún pecado. Porque si Él hubiera cometido un solo pecado, ya no podía morir por los pecadores. Cristo entra en la condición humana para vencer el pecado desde dentro. La solución, hermanos, fue la ofrenda por el pecado que Dios proveyó a través de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán y Jesús venía a él, ¿qué dijo Juan el Bautista? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, que el pueblo pecaba y traía un cordero, lo llevaba al sacerdote, el sacerdote hacía la expiación, lo degollaba, el sacrificio, y a través de la sangre hacía la expiación del pecado del pueblo. No más sacrificios, dice Dios, porque la sangre, dice el escritor a los hebreos, de los machos cabríos no pudieron quitar el pecado, solamente lo cubría, pero no lo borraba, no lo quitaba. Y Cristo, hermanos, vino a quitar el pecado. Él tomó nuestro lugar. Qué bendición, hermanos. El resultado de este sacrificio por el pecado es que condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, en la vida de Cristo. Tenía que ser semejante a nuestra condición. Y lo único que hizo la diferencia, hermanos, en Cristo, pero Él no cometió ningún pecado, ni había pecado en Él. Para que se ofreciera perfectamente como sacrificio por el pecado y cumplir lo que la ley no podía hacer, eliminar la pena del pecado, redimir a la humanidad caída y procurar, hermanos, el perdón de los pecados. La ofrenda por el pecado de Jesús condenó el pecado y justificó al creyente. Él condenó el pecado en Cristo Jesús, hermanos, y justificó al creyente que pone su fe en Jesucristo. Romanos 5:1, ya lo estudiamos hace unos momentos. ¿Quién recuerda ese versículo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 5, 8:1, pero Romanos 5:1. ¿Alguien recuerda ese pasaje? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La ofrenda por el pecado de Jesús condenó el pecado y justificó al creyente. El poder del pecado fue quebrantado y aquellos que creyeron en Jesús por la fe fueron declarados justos ante el tribunal de Dios.
Romanos 5.1, hermanos. Romanos 8.1, no hay condenación. Versículo 4, veamos, vamos adelante. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cumplimiento, no abolición, hermanos. Es una diferencia. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios no elimina la justicia de la ley. Simplemente, hermanos, a través de Cristo la cumple en el sacrificio de Cristo. Y a nosotros poner la fe en Jesucristo, hermanos, automáticamente Cristo cumplió la ley por nosotros y nosotros podemos ser justificados. El cumplimiento no ocurre por imposición externa, sino por transformación interna. Y escuche, hermano, la vida cristiana, Dios siempre hace la invitación. Desde que Dios creó al hombre, Dios nunca creó al hombre y le impuso, tienes que obedecer. Dio el mandamiento, dio libertad al hombre de decidir. Por eso el cristianismo, hermanos, cuando el cristianismo se impone, estamos haciéndolo incorrectamente. Simplemente se presenta el evangelio y la persona decide. Y cuando la persona decide y reconoce su necesidad y se arrepiente, hermanos, disfruta el cristianismo. Ay, tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer esto. No, hermanos, es una bendición el cristianismo. Amén. El cumplimiento no ocurre por imposición externa, sino por transformación interna. El andar como estilo de vida, hermanos. Versículo 4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Vemos, hermanos, el andar como un estilo de vida. Dice el versículo que no andamos conforme a la carne. Andar describe una manera continua de vivir. La vida cristiana no se define por eventos aislados, sino por una orientación constante. La diferencia fundamental ya no es entre obediencia y desobediencia, sino entre dos modos de vida, hermanos. ¿Y cuáles son esos? Andar en la carne o andar en el Espíritu. Ahora, déjenme explicar, hermanos, esto, porque es bien importante. Entonces, puede ser que yo, como cristiano, Pablo está dando una declaración contundente. Dice que no andamos, Pablo. Que no andamos, nuestro caminar tiene que ser diferente. Pablo, en otras palabras, Pablo está dando una afirmación del cristiano. No andamos, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, lo que está diciendo ese versículo, hermanos, aquí hay una diferencia entre uno y otro. Los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Lo que está diciendo, los que son salvos conforme al Espíritu, su caminar, y los que son inconversos, que andan conforme a la carne. Porque los versículos que siguen, hermanos, es lo que nos da esa conclusión. ¿Sí me explico? Entonces el cristiano debe andar conforme al Espíritu, porque ha sido salvo, ha sido justificado. Sigamos adelante. Veamos, antes de pasar al siguiente punto, alguien dijo, una opción domina la acción. Vivir según la carne y las normas del mundo, o vivir en obediencia a las demandas de Dios y a la guía del Espíritu Santo. Una opción domina la acción. O sea, el hombre decide cómo anda. En tercer lugar, vemos el contraste, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Versículo del 5 al 8. Vemos un contraste, hermanos, los que son de la carne y los que son del Espíritu. Versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Aquí vemos la mente como un campo decisivo, hermanos. Pablo identifica la mente como el punto clave. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu, ellos piensan en las cosas del Espíritu. No se trata solo de acciones externas, hermanos, sino de orientación interna. Aquello en lo que la mente se ocupa define el rumbo de la vida.
Lo que la mente se ocupa define el rumbo de la vida. Lo que la mente se ocupa define mis acciones, sus acciones, hermanos, que va a hacer. Los que no andan conforme a la carne, los que piensan, ¿verdad?, en la carne, y los que piensan en el espíritu. Por eso, hermano, escuche, no me quiero salir del tema, pero uno tiene que tener cuidado de lo que uno escucha, lo que uno ve, porque todo eso entra en nuestra mente, y después entra en la mente, y si sigo escuchando, eso entra al corazón, y entrando al corazón, al rato dice que de la abundancia, dijo Cristo, del corazón habla la boca, y del corazón, hermanos, sale todos los malos pensamientos, los adulterios, dijo Cristo. Entonces, si yo escucho, hermanos, cosas que alimentan la carne, téngalo por seguro que yo voy a caer en pecado. Y Pablo está diciendo, no piensan ellos de esa manera, no andan en la carne. O sea, dos grupos diferentes. Uno, ¿verdad?, inconversos, otro, ¿verdad?, que han sido salvos. Por eso, hermano, insistimos, ¿verdad? El apóstol Juan habla en 1 de Juan 2, 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, filosofía, pensamiento, lo que el mundo promueve, que todo eso que va en contra de lo que Dios dice en su palabra. Música, programas. Y yo creo, hermano, que nadie se forza. Usted ha sido salvo, usted tiene la edad para poder darse cuenta de lo que es correcto y lo que no es correcto. Amén. A veces dicen, es que la iglesia me prohíbe. La iglesia no se le prohíbe a nadie nada, solamente se enseña. Pero de ahí definirá su rumbo. Y de ahí también definirá las consecuencias. ¿Cuán importantes son los pensamientos, hermanos, en la vida de toda persona? La mente como un campo decisivo, dos esferas de existencia, carne y espíritu. No son simplemente comportamientos buenos o malos, son dos esferas de pertenencia. Cada una produce un tipo de pensamiento, deseo y un resultado, hermanos. Romanos 6 dice la palabra de Dios, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es que, hermanos, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Resultados inevitables, hermanos. Pablo no presenta posibilidades, o sea, posiblemente, no. Pablo presenta resultados inevitables. Consecuencias. La carne produce muerte, dice Pablo. El espíritu produce vida y paz. Esta paz no es emocional solamente, sino reconciliación, orden interior y plenitud relacional con Dios. Orden interior, paz, comunión con Dios. No somos perfectos, pero hermanos, podemos tener una relación con Dios y podemos tener paz con Dios. Los que andan en el espíritu salvos, los que andan en la carne inconversos, los que piensan en la carne, ¿verdad?, inconversos, y los que piensan en el espíritu salvos. Es una lucha, pero tengo la victoria, no hay condenación. Y Pablo da por sentado que los salvos, hermanos, no andan conforme a la carne, no es su estilo de vida. Quizás puede caer por una otra razón, como vemos en la Biblia, hombres que eran buenos hombres, que amaban a Dios, pero por una razón u otra se descuidaron y cayeron, pero se arrepintieron, Dios los restauró y siguieron adelante, hermanos. Pero no era un estilo de vida. Los que andan conforme a la carne, las cosas de la carne, es su vida, su estilo de vida. El fin de semana piensan, ¿qué voy a hacer el fin de semana? Al baile, a la tomada, a esto, a aquello, a la maldad, estilo de vida, carne. Los que andan conforme al espíritu, viene el fin de semana, vamos a ir a la iglesia, el viernes hubo reunión de varones, fuimos a reunión de varones, amén. Ayer hacía actividad, vamos a espíritu, vida, paz, gozo, estilo de vida. Dos grupos, salvos, inconversos. Resultado inevitable. La forma en que vivimos está determinada por lo que pensamos. Aquí vemos dos acciones, hermanos, dos destinos, los salvos y los inconversos. Versículo 7 y versículo 8, por favor, dice la palabra de Dios: por cuanto los designios, versículo 7, de la carne son enemistad contra Dios. Note, hermanos, por cuanto los designios de la carne
son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por eso digo, hermanos, inconversos. ¿Sí me explico? No se sujetan a la ley de Dios y no pueden, porque están esclavizados. Solamente si reconocen, se arrepienten y claman a Dios, Dios los puede libertar y ser salvos. Versículo 8. Y los que viven según la carne, escuche, no pueden agradar a Dios. La imposibilidad, Pablo nos muestra, de agradar a Dios desde la carne. Pablo afirma con claridad que la carne es enemistad contra Dios. No se somete a la ley, y dice Pablo, y ni puede, hermanos. Esto confirma definitivamente que la solución no puede venir desde la carne, hermanos. A veces yo he hablado con personas, ¿verdad?, que dicen, no, es que batallan con vicios o hábitos. Es que yo he tratado de luchar y he tratado de dejarlo, pero no puedo. Y primero, si no ha sido salvo, no va a poder. Necesita reconocer su condición, clamar a Dios, pedir que lo salve, arrepentirse. Y en Cristo, hermanos, puede ser liberado del esclavitud del pecado. Primero, lo que dice la salvación. En segundo lugar, cuando ya ha sido salvo, no hay condenación. En Cristo, hermanos, testimonios abundan de personas que, hermanos, eran adictos, pero se entregaron a Cristo y dejaron el vicio, ahora sirven a Dios. Abundan testimonios. Es más, aquí hay testimonios de esos. Amén. Pero cuántas veces trató de luchar y dejarlo por su propia cuenta, no pudo, hasta que un día él clamó a Dios, dijo, Señor, ayúdame, te necesito. Y el Señor hizo la obra en el corazón. Porque solamente, si hay esperanza para los que viven en la carne, y es Cristo. Pero mientras no clamen a Cristo y no busquen a Cristo, hermanos, va a ser imposible. Esto confirma definitivamente que la solución no puede venir desde la carne. La mentalidad carnal es enemiga, es enemistad contra las cosas de Dios, las cosas santas. Y Dios está en contra de eso. Esta afirmación no condena al creyente, sino que explica por qué la vida cristiana no puede vivirse por esfuerzo humano. Hermano, la vida cristiana, el cristianismo se debe vivir en dependencia de Dios. Cuando tratemos de vivir la vida cristiana en nuestra propia dependencia, hermano, vamos a estar frustrados. Pero en Cristo podemos vivir la vida que agrada a Dios. Al hablar de los designios de la carne, versículo 7 se refiere a una planificación, a un intento deliberado, designios. Voy a hacer esto, decide, voy a hacer esto, lo malo. Eso quiere decir, hermanos, se trata de un designio de enemistad contra Dios. Los designios de la carne abarcan la totalidad de la persona, lo que la persona es. Las consecuencias de este accionar de la enemistad que genera el pecado es que el hombre está incapacitado, hermanos, para obedecer a Dios por medio de su naturaleza pecaminosa. En los versículos 4 al 8 que ya hemos leído, hay una serie de etapas: andar en la carne, actividad; ser de la carne, pertenencia; pensar en las cosas de la carne, pensamientos; ocuparse en la carne, hábito; y vivir según la carne, estilo de vida. Y todo eso, hermanos, Pablo hace una diferencia. O sea, nosotros, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque estos ya, su manera de vivir es diferente, ya no andan en la carne. Es lo que Pablo está diciendo. O sea, una diferencia. Una diferencia. Número 4, veamos la mente renovada orientada a la vida. Orienta la vida, perdón. Versículo 9 dice, mas vosotros, dice Pablo, una vez más, dice los que no andamos, y luego dice, mas vosotros no vivís, ¿según qué? La carne. Pablo da por sentado que los cristianos no viven según la carne. Bueno, podría surgir la pregunta en la mente de ustedes y quizás, ¿verdad? Pero pastor, cuando vamos a la primera carta de los Corintios, Pablo le dice a los hermanos que eran carnales. ¿Sí pasó por su mente? Bueno, pero podríamos decir, hermano, que no era un estilo de vida de ellos, porque si fuera estilo de vida fueran inconversos. No era lo que la mente los controlaba. Era que si usted se descuida, hermanos, usted puede actuar en la carne. ¿Sí me explico?
Pablo se descuidó, perdón, no Pablo, David se descuidó y cometió un pecado que fue una obra de la carne, o más de uno, ¿verdad? Pero no era un estilo de vida. Pablo le dice, vosotros hermanos, le dice a la iglesia, a los corintios, ustedes son carnales, son niños en Cristo, todavía falta que maduren, que crezcan. Tienen que dejar esos pensamientos, que eso no sea su estilo de vida, y no era su estilo de vida, sino que a veces se dejaban dominar por la carne, hermanos. Pero cuando es el estilo de vida, entonces sí, hermano, inconverso. Las cosas de Dios, te invitamos a la iglesia. ¿Iglesia para qué? Estilo de vida. Pregunta, hermanos. Quisiera que quedara claro. Comentario. ¿No? Sigamos adelante. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Identidad afirmada. Pablo afirma la identidad de sus lectores, los hermanos de la iglesia en Roma. No dice, deberías vivir. No dice, mas vosotros no vivís según la carne. No está diciendo, vosotros hermanos que están en Roma, deberíais vivir. No, dice, no vivís. La vida cristiana comienza con una afirmación de identidad, no con una exigencia. Yo les exijo, no, ustedes viven porque han sido salvos. Amén. Hermano, qué bendición el cristianismo, en verdad. Cada uno, somos cristianos porque Dios nos ha rescatado, no porque nos forza, no, es una bendición ser cristiano. No vivís según la carne, el Espíritu como señal de pertenencia, sino según el Espíritu. Escucha, hermanos, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu como señal de pertenencia, hermanos. La presencia del Espíritu no es un añadido opcional, sino la marca de pertenencia a Cristo. Donde está el Espíritu hay vida nueva. Vaya conmigo a Efesios rápidamente, Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. En él también vosotros, dice Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, que dice Pablo, hermanos, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento, cuando reconoció su condición, se arrepintió, le pidió a Cristo que le diera vida eterna, y Cristo lo salvó. En ese momento, hermanos, el Espíritu Santo vino a entrar en el corazón del creyente y fue sellado con el Espíritu Santo. El sello, hermanos, simboliza pertenencia, identificación. Ahora estoy en Cristo, ahora Cristo está en mí, ahora pertenezco a Cristo, ahora soy hijo de Dios. Fuiste sellados con el Espíritu Santo, hermanos. Y es lo que está diciendo el Pablo, si es que el Espíritu está en nosotros. A veces, pastor, pero ¿cómo puedo saber que yo soy salvo? ¿Le han preguntado a usted eso? Es que, pues yo ya hice la oración, pero yo no sé, no siento que soy salvo. ¿Sí les han preguntado eso o ustedes pasó por su mente? Bueno, una respuesta bien sencilla. Mira, para que puedas entender, ok, si tú hiciste y reconociste tu condición y clamaste por salvación y oraste y dijiste a Cristo que perdonó tus pecados, que te diera vida eterna, y Cristo perdonó tus pecados, te da vida eterna. Ahora dice, vea que eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron y tienes que ir creciendo como un niño, empezar a crecer, conocer la palabra de Dios, asistir a la iglesia, orar y todo lo que, verdad, tiene que ver la vida cristiana. Pero ahora, si tú antes, verdad, ibas y supongamos un ejemplo, verdad, tomabas, pero ahora que eres salvo y tú vas y tomas y no sientes nada, entonces mejor nada más fue de labio y no de corazón. Pero si tú tomas y dices que entregas tu vida a Cristo, ya no vas a tener paz, y no te vas a dar, eso está mal, eso es pecado. Así es. Sí, me explico, el Espíritu Santo nos redarguye, hermanos. Nos hace sentir, antes iba a los bailes, a la fiesta, y ahora ya es cristiano y de repente lo invitan, un familiar y está ahí, y usted se siente como un pescado fuera del agua. Este ambiente no es mío. No, es que, pero si usted se siente como si nada, examine su corazón. ¿Sí me explico, hermanos? Eso es importante. A veces queremos que alguien actúe como cristiano cuando, hermano, no ha sido salvo. Es imposible. Necesita entregar su vida a Cristo primero. Y eso nos puede pasar con nosotros como padres. Mi hijo, pórtate bien, haz lo correcto. ¿Cómo queremos que haga lo correcto cuando no ha sido salvo? Vamos a orar, Señor, cambia el corazón. Pero en cuanto ha sido salvo, Dios
Y obedecer es una bendición, es un gozo. ¿Sí me explico, hermanos? Si es que el Espíritu está en nosotros. Volviendo al versículo 9, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Espíritu como señal de pertenencia. Versículo 10, hermanos, pero si Cristo está en vosotros, versículo 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Este pecado, no es este cuerpo al rato va a regresar al polvo. Amén. Pero el Espíritu vive, vida eterna, hermanos. El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Ese es un realismo cristiano. Pablo no niega, hermanos, la fragilidad humana. El cuerpo aún está sujeto a muerte, este cuerpo físico. La vida cristiana no elimina la mortalidad, pero introduce una nueva realidad interna. Y Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, Gálatas 2:20. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, Romanos 8, después lo vamos a estudiar, ni la muerte ni nada nos podrá separar del amor de Cristo. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. No sé qué escoger, si morirme, irme a la presencia del Señor o quedarme aquí para seguir predicando. Pablo tenía esa convicción, seguridad de que él había sido salvo y él iba a ir a la presencia de Dios. Sí, el cuerpo, hermanos, pero ¿sabe una cosa? Dios nos da un cuerpo glorificado. Cuando el Señor venga y resucite, los muertos en Cristo estará primero, que no tiene adiós al diabetes, adiós al colesterol, a la alta presión, etcétera, ¿verdad? Cuando el Señor venga. Gloria a Dios. Pero por lo pronto cuídese, ¿verdad? No siga comiendo carnitas tan sabrosas que están. Sigamos adelante. Vida interior sostenida por la justicia. Aunque el cuerpo muere, hermanos, el espíritu vive. La justicia de Dios produce vida interior, incluso en medio de la fragilidad externa. La justicia de Dios produce vida interior. ¿Ha visto personas, hermanos, que están bien enfermas y usted va a visitarlas y están con un gozo? Oh, qué bendición. ¿Quién le da el gozo? Dios, el Espíritu Santo morando en ellos. Y uno va al hospital a animar y sale uno más animado. Y hasta salen con dolores y iba bien, pero bueno, es otro asunto. Pero, número 5, entramos ya para finalizar. La resurrección es la garantía final de la salvación. Versículo 11, hermanos, versículo 11, Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el Espíritu de Dios. ¿Se da cuenta que habla el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesucristo? Que es el mismo Espíritu Santo, hermanos, Dios revelado en 3 divinas personas. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué dice, hermanos? Versículo 11 sigue diciendo, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La resurrección como garantía final, hermanos. Ninguna condenación hay. Tenemos la garantía de que si un día morimos, hermanos, y el Señor no viene pronto, el Señor nos va a resucitar. Pablo culmina este pasaje del 1 al 11 conectando la vida cristiana con la resurrección. El mismo Espíritu que levantó a Jesús habita en el creyente, en la vida de usted, si ha entregado su vida a Cristo, en la vida mía. La vida nueva no termina en la muerte, hermanos, sino empieza una nueva vida por la eternidad en la presencia de Dios. Oh, hermanos, qué bendición será eso. Esperanza integral. La salvación no es solo espiritual, sino integral, incluye un cuerpo nuevo glorificado. La resurrección asegura que la obra de Dios será completada. Y para concluir, hermanos, este pasaje del 1 al 11 proclama verdades monumentales. La primera, como conclusión, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si usted está en Cristo Jesús, ya entregó su vida a Cristo, hermanos, gócese, alégrese, no hay condenación. Amén. Si de repente tiene un accidente, no hay condenación, se va al cielo. Segunda verdad, el Espíritu rompe el dominio del pecado. Los que no andan conforme a la carne, ahora conforme al Espíritu. Tercera verdad, la ley es cumplida por la vida en el Espíritu. La ley es cumplida por la vida del Espíritu. Número 4, la mente renovada orienta la vida. Ahora, hermanos, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nuestra vida, nuestros pensamientos son otros. La ley cumplida a través de Cristo, puesto otra vez en Cristo, y el ser salvos.
y el Espíritu Santo morando en nosotros orienta la vida. La mente renovada orienta la vida, y la resurrección es la garantía final de la salvación, hermanos. La resurrección es la garantía final de la resurrección. Romanos 8, del 1 al 11, la respuesta definitiva al conflicto humano del capítulo 7, donde hubo un clamor, ahora hay libertad. Donde hubo impotencia, ahora hay vida. Donde hubo muerte, ahora reina, hermanos, el Espíritu que da vida. En Cristo Jesús no hay condenación. Somos de Dios.